buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Teotocos. En esta tarde estamos muy felices de acompañarlos en este domingo, ya por la tardecita. Si estás ahí descansando, bienvenido, hermanito, si nos estás sintonizando en tu auto. Y todas nuestras hermanitas que nos sintonizan también, hermanitas, bienvenidas a su programa. En esta tarde, hermanos, pues tenemos más invitadas, como ven, unas invitadas de honor, nuestras hermanitas, nada más y nada menos que novicias samaritanas. Bienvenidas, hermanas, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes, madre. Qué bueno. Bueno, pues vamos a presentarlas, hermana, díganos su nombre. Buenas tardes, hermanos, la paz y el amor del Señor. Mi nombre es hermana Careli. Hermanos, buenas tardes, en la paz y el amor del Señor. Mi nombre es hermana Ana. La paz y el amor del Señor. Bienvenidos, hermanos, mi nombre es hermana Graciela. Muy bien, hermanitas. Y bueno, ¿cuánto tiempo tienen de novicias, hermanas? 2 años. 2 años. Y yo tengo 1 año y medio. Ándele, entonces ya casi hacen sus primeros votos 2 hermanitas. Y hermana Anita tiene 1 año, ¿verdad? Felicidades, hermanas. Gracias. Y bueno, pues estamos muy contentas, hermanos, muy contentas de acompañarlos aquí en su programa Teotocos. Como cada domingo les acompañamos con mucho amor, hermanos, para defender nuestra fe, para enamorarnos más de nuestra madre y también, hermanitos, para convivir y compartir. Hace 8 días, hermanos, fue Día del Padre. Felicidades a todos los papás, pero felicidades a nuestro Padre Santísimo, nuestro Padre Dulcísimo. Le damos un aplauso. Felicidades a papá. Te amamos, papá. Padre del cielo, Padre de amor, Padre de misericordia. Y claro que sí, hermanitos, vamos a comenzar con un salmo. Si tienes allí tu Biblia, es el Salmo 92. Vamos a comenzar con nuestra oración para disponernos en esta tarde y que nuestro Padre pues nos haga y nos conduzca nuestro corazón hacia Él. Es el Salmo 92 y dice así: es bueno alabar al Señor y celebrar tu nombre, Dios Altísimo, proclamar tu amor por la mañana y tu fidelidad durante la noche, con liras de 10 cuerdas y cítaras y un suave acompañamiento de arpa. Pues me alegras, Señor, con tus acciones. Yo exclamo al ver las obras de tus manos. Cuán grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus pensamientos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y humildemente, Padre, nos ponemos en tus manos en esta tarde. Queremos pedirte que abras nuestro corazón, nuestra mente, dispongas nuestros sentidos, para que en esta tarde, Padre, disipes todas nuestras dudas acerca de nuestra Madre Santísima en este hermoso dogma que es Madre de Dios. Pedimos con humildad también que nos acompañes en este inicio de semana, que proveas en nuestro hogar, que llenes nuestra mente, nuestro corazón de fe, aumentes el amor, Padre, del cual estamos sedientos y necesitados de ti, de tu amor infinito. Te pedimos la gracia de tu Espíritu Santo, que sea el que nos confirme en la fe, que sea el que nos dé la luz, nos ilumine. Y te pedimos también que nos cubras a todos y a cada uno de nosotros con la sangre preciosa de Jesús y nos defiendas de las acechanzas del enemigo. Pedimos, Mamita María, tu dulce intercesión. Te agradecemos tu maternidad hermosa, tu mirada tierna, tus caricias maternales. Gracias, mamá, por estar con nosotros todos los días, y queremos dar inicio contigo, con esta alegría y este gozo de compartir este amor contigo y de defenderte, Madre, porque tú eres nuestra Madre, que nos ha dado nuestro Padre amantísimo a través de Jesús en esa cruz. Y todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y damos inicio, hermanos, a esta tarde. Vamos a compartir a este tema, María, Madre de Dios, Teotocos, llamado así nuestro programa, pues para variar tantito.
Saben que poquito hemos hablado de este nombre cuando le invitamos a la gente a escuchar el programa y decimos, pues el programa se llama Teotokos. ¿Y qué? ¿Qué dijo, madre? No entendí qué estaba diciendo, cómo se llama el programa. El programa se llama Teotokos, en griego quiere decir Madre de Dios. Teo, Dios, Tokos, Madre. Bueno, Madre de Dios. Y la maternidad divina de María fue el primer dogma, hermanos, el primer dogma promulgado en Éfeso en el año 430 después de Cristo, ¿verdad? En aquel tiempo ya se decía que era creído desde los orígenes del cristianismo que María había dado a luz al Dios vivo, segunda persona de la Trinidad, al Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, ¿verdad? Aún con todo esto, hermanos, muchos hermanitos separados, muchos hermanitos protestantes, ¿verdad?, que profesan pues otra fe y tienen otra denominación, niegan esta verdad y les es muy difícil creer que María es madre de Dios, ¿verdad? Ellos dicen que María es madre de Jesús, Jesús hombre, pero no de Dios, ¿verdad? Y bueno, Teotokos, como decíamos, en griego quiere decir madre de Dios, y María verdaderamente es madre de Dios, hermanos, ya lo sabemos, y algunos pues no nos cuesta mucho trabajo creerlo, ya crecimos así, y bueno, crecimos sabiendo que el blanco es blanco, el negro es negro, y sería difícil contradecir esta verdad, pero sin embargo algunos han crecido sin esta verdad y se les hace difícil, aun siendo católicos, comprender que María, o creer más bien, es madre de Dios, ¿verdad? Y no solo madre de Jesús hombre, sino madre de Dios. Y bueno, en este pequeño artículo, hermanitos, que viene en la internet, por si gustan buscarlo, no lo narra un sacerdote, y vamos a compartir este artículo tan precioso. Cada una de nosotras vamos a ver vamos a desarrollarlo en 3 puntitos, ¿verdad? Y vamos a ir fundamentando esta verdad para aquellos que todavía tenemos duda. Y bueno, hay muchos jovencitos que se preguntan todo esto, y aún nosotros como comentaba, católicos o hasta religiosas, ¿verdad?, que nos costó trabajo o nos sigue costando creer este dogma, esta verdad que fue, como decía, el primer dogma. Hermanita Ana nos va a compartir este primer puntito, hermanos, acerca de la doctrina católica. ¿Qué dice sobre María es madre de Dios? ¿Qué dice la iglesia, verdad, la doctrina católica? Hermana Anita nos va a ir compartiendo, y también pues parte de su testimonio. Hermana Anita, a usted me comentaba, le ha costado trabajo creer, consolidar en su corazón esta verdad de que María es madre de Dios. Así es, Madre Yud. Bueno, más bien al principio, cuando empezaba a crecer en la fe y a conocer lo que es nuestras creencias católicas, fue más o menos como a los 19 años que tuve yo mi primer encuentro con el Señor. Pues ¿cuántos años tiene? 26, pues ya hace algunos años. Y al principio sí creí totalmente en que Jesús es Dios y en su presencia, en la Trinidad, pero me faltaba encarnar en mi corazón la verdad sobre María, que ella es madre, y pues es madre de Dios, y también es mi madre. Y también pues porque en mi familia yo sabía que había habido quienes habían sido protestantes, mi abuelo, entre otras personas de mi familia, y aunque ellos no me lo inculcaron, pero siempre estaba como esa espinita en mi corazón, y fue en un tiempo de crisis. Yo creo que fue una de esas crisis que te ayuda a crecer en la fe, para arraigarte, que el Señor así lo permitió en mi vida, que yo lo dudara. Y que yo dijera, bueno, de verdad María está conmigo, de verdad existe. Y pues también tenía amistades protestantes y estaban teniendo mucha influencia sobre mí. De hecho, ya hasta pensaba en asistir a uno de sus reuniones, pues para saber de qué se trataba. Sí. Y bueno, para ya no hacérselos muy largo, lo que el Señor me fue poniendo y me fue llevando, el Espíritu Santo, pues a buscar más sobre María, quién es, porque mi corazón sí me decía que era la verdad.
Sí. pero yo no terminaba de creerlo, no podía. Entonces el Espíritu Santo me fue presentando como documentos o prédicas, y yo así como tuve como una semana de retiro en mi casa y me encerré a ver prédicas en internet, a leer Sí. la palabra y Como pues, para reforzarte más, Anita. así es, sí, porque yo de verdad quería saberlo. Sí tenía la duda, pero yo quería confirmarlo, no me quería quedar así. Ajá. Y decía yo, pues ¿cómo me voy a ir de la iglesia nada más así, sin comprobarlo por mí misma? Fue una crisis fuerte entonces, Anita. Sí, fue una crisis un poco fuerte. Además, bueno, en ese día recuerdo que después de que pasaron esos días de encierro, lo que recuerdo es que asistía a misa a la capilla de Guadalupe, de allá de mi ciudad, y fue un momento de gracia porque el llegar y mirar la imagen de María de Guadalupe, yo creo que su mirada me lo confirmó en el corazón. Y a partir de ese momento que la vi llena de rosas, hermosa, dije, no es posible. Ella es Madre de Dios, es mi madre. Yo la siento su mirada. Y fue un encuentro que tuve con ella después de ese momento. Lo creí en mi corazón. Bueno, fue trabajo del Espíritu Santo, supongo, ¿verdad? Para Así. confirmar esta fe. Anita, cuéntanos un poquito antes de irnos a una pausa de la doctrina. ¿Qué dice la doctrina católica? Bueno, más bien regresando, hermanitos, vamos a ver qué nos comparte hermana Anita. No le cambien, en un momento continuamos. En ti se regocija toda la creación, pues por ti ya llegó la palabra de Dios, nuestra salvación. Salve María, siempre Virgen y Madre de Dios. En ti vemos. Hermanitos, regresamos. Este dogma, Madre de Dios, María, Madre de Dios, nos narra este sacerdote que es, yo creo que es el dogma más hermoso, ¿verdad? Que tenemos, este dogma mariano. Dice, el poder ser Madre de Dios es lo máximo, dice el Padre, ¿sí? En la dignidad de un ser humano que puede alcanzar, ¿verdad? Y esta fue precisamente la voluntad de Dios. Esta fue la voluntad de Dios, que Jesús naciera de una virgen, ¿verdad? Para ser como nosotros, naciendo como Dios y hombre. Amén. Y bueno, Amén. ahora sí, hermana Anita, compártanos qué dice la Iglesia Católica, qué dice la doctrina de la fe acerca de este dogma. Así es, Madre Yud. Mire, a mí me pareció tan interesante cuando estaba leyendo pues este pequeño temita sobre la doctrina católica. Pues nos menciona que el magisterio de la Iglesia siempre ha sostenido de manera ininterrumpida este dogma. Se proclamó en un tiempo, como ya lo mencionaba, en un concilio, en el concilio de Éfeso, en el año 431. Sin embargo, eso no quiere decir que no se creyó desde el principio. La Iglesia Católica siempre ha creído, los primeros cristianos siempre creyeron que María pues verdaderamente es Madre de Dios. Y ya más adelantito, hermana Kareli nos hablará hasta de la palabra, de los orígenes, de dónde viene todo esto, pero ahorita sí, les decía que a mí me llamó mucho la atención que aquí este documento nos dice, les voy a leer un poquito, dice, negar que María es Madre de Dios es negar que el Verbo se hizo hombre, o sea, es negar la encarnación de Dios Hijo. Y es algo muy, muy tremendo, es algo muy fuerte, porque también nos habla más adelantito que dice, la doctrina referente a María está totalmente ligada a la doctrina referente a Cristo. Confundir una es confundir la otra. Cuando la Iglesia defiende la maternidad divina de María, está defendiendo la verdad de que su Hijo Jesucristo es una persona divina. Así es. Y mire, hace ratito pues les contaba que en una ocasión llegaron unos hermanos separados de esos protestantes que tocan a veces a nuestras puertas con su enseñanza, con su propia doctrina a mi casa hace tiempo.
todavía no era religiosa, ni pensado lo tenía. Entonces, pues yo también todavía tenía mis dudas y todo, pero ellos me hablaban de que la verdad sobre María, o sea, que la iglesia decía que María era madre de Dios, era una mentira, y que esa mentira venía de la otra mentira de que Jesús era hijo de Dios. Dios. Por lo tanto, ellos no creen que Jesús sea Dios. Tampoco. Ajá, no creen que Jesús sea Dios, y mucho menos pues que María es madre de Dios. Pero Como que una mentira lleva a otra. así es como una cadena de mentiras, y pues ¿de quién puede ser obra todo esto? Del padre de toda mentira. Así es, y nos damos cuenta que por el contrario la Iglesia Católica siempre ha defendido la verdad, porque la misma palabra nos dice que la verdad nos hace libres, y esa misma verdad pues es Jesucristo, Así verdadero Dios y verdadero hombre. Esa es la Y verdad. sería así como creer que Jesús fue nada más hombre, nacido de la Virgen como nacido de la carne, por así decirlo. O sea, cuando nació de la Virgen, nace como hombre, y ya después, como algunos creíamos que en las películas te van narrando de los 12 años en adelante que Jesús se fue haciendo como Dios, ¿no? Pero siempre nació como hombre y fue hombre, y después ya ahí se fue haciendo como Dios. Y esto es una mentira, y es algo que a veces las películas nos hacen creer y nos confunde, ¿verdad? Y sin embargo, pues aquí, como nos comenta hermana Anita, siempre, una vez concebido Jesús y nacido de la Virgen, siempre fue Dios y hombre. Así es. Mire, habla aquí también de dónde se originó todo esto, por qué la Iglesia se ve en la necesidad de proclamar este dogma, porque la Iglesia ya lo creía, pero hubo un momento en la historia donde hubo la necesidad de reunirse para desmentir algo que estaba sucediendo, y es una persona que se llamaba Nestorio, un hombre que este señor fue un patriarca de Constantinopla, y él afirmaba los siguientes errores. Pues él decía que hay dos personas distintas en Jesús, una divina y otra humana, y que sus dos naturalezas no estaban únicas, y que por lo tanto María no es la madre de Dios, pues es solamente madre de Jesús, Wow. hombre. Wow. Y él decía como que Jesús solamente nació un hombre, y ya estando aquí o después de haber sido exaltado por Dios, ahí entonces es cuando ya pasó a ser hombre. Pero esa no es la verdad. Sería una película eso, ¿no? Sí, así es. Jesús siempre ha sido Dios. Desde que se encarnó en el vientre de María, Él es Dios. Así es, por lo tanto, María es verdaderamente, pues, madre de Dios, ¿verdad? En el diccionario encontramos que madre es la mujer que engendra, ¿verdad? Se dice que es madre del que ella engendró. Si aceptamos que María es madre de Jesús y que Él es Dios, entonces María también es madre de Dios, ¿verdad? Madre de Dios. Hermana Anita, ¿cómo le explicamos esto a un joven? ¿Sabe? Los jóvenes es difícil de digerir esto, no sé, algún ejemplo, cómo comprender un poquito, ¿verdad? Esta doctrina de la fe católica. Así es, mire, a mí me ayudó mucho un ejemplo que escuché hace poquito, que decía, bueno, es como un ser humano común y corriente, un hombre que llega a ser alcalde o a tener cualquier puesto, un alcalde que llega a ser rey, cualquier cosa. Presidente, así es. La mamá de esta persona, pues es madre del hombre, pero es madre del alcalde. En el momento en el que él asume esta nueva, ¿Puesto? no sé, este puesto, esta autoridad, pues su mamá es madre del alcalde y es madre de la persona, no deja de ser madre de la persona. Y así, pues a lo mejor nos puede dar un poquito de luz en pensar que una persona, que una mamá es mamá de la persona completa, no puede ser mamá solamente del cuerpo. Así También es mamá del alma, mamá de todo lo que implica esa persona que nació de ella. Y esto es María, madre de Dios. Sí, al ser madre de Jesús, hombre, al mismo tiempo es madre de Dios, porque Jesús siempre, decíamos, tuvo y tiene esta divinidad. Siempre ha sido Dios y siempre ha sido hombre. No podemos negar, pues, esta verdad, Anita. Así es. También nos dice
la doctrina de la Iglesia Católica, que pues Jesús no está partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo. Nos cuesta a veces trabajo porque nosotros solo tenemos pues una naturaleza, la humana, Sí. y nuestra mente es tan limitada y se nos hace como imposible que alguien tenga dos naturalezas, pero incluso nuestra Madre Santísima lo proclamó ella misma en el Magnificat, pues la grandeza de Dios que hace maravillas. Y también cuando el ángel le anunció a María y le dice, pues es que para Dios nada es imposible. Así es, para Dios nada es imposible y Él puede hacer esto y más. Ahora sí que, como decía un padre, Él puede hacer lo que se le dé la gana, ¿verdad? Porque es Dios. Hermana Kareli, compártanos un poquito los fundamentos bíblicos acerca de este dogma, Madre de Dios, María, Madre de Dios. Hermanos, nosotros sabemos que Jesús en la persona es hombre, pero en su naturaleza es Dios. Y no se puede separar esas dos cosas. Es como si fuera la sangre. Tenemos glóbulos blancos y glóbulos rojos. Y si los juntamos, se hace la sangre. No puede estar Jesús dividido ni separado. Entonces, busquen, hermanos, con toda la gracia del Espíritu Santo y la fe en la palabra de Dios, muchas citas bíblicas donde a María no solo se le menciona como María, sino se le menciona como Madre de Dios. Y una de las primeras es cuando nuestra Madre Santísima hace el camino hacia las montañas a visitar a su prima Santa Isabel. Ella, llena del Espíritu Santo, responde: ¿cómo es que la madre, atención, la madre de mi Señor venga a verme? Ahí el Espíritu Santo le revela a Santa Isabel quién es su prima, la mujer María, la jovencita, servicial, humilde. Ella la proclama como la Madre de Dios. Y entonces en la palabra de Dios tenemos tantas citas que hablan de la maternidad de María, del Verbo y también del hombre, de los dos, porque no se puede separar su maternidad. Ella le dio su sangre, todo su ser, su seno a Jesús, pero Jesús nunca ha dejado de ser el Verbo, siempre ha existido. Entonces ella es Madre de Dios. Muy bien. Entonces María es Madre de Dios, no porque lo haya engendrado en la eternidad, sino porque lo engendró hace 2000 años, ¿verdad? Fue su encarnación. Entonces Dios no necesitaba de una madre, ¿verdad? Pero ahora sí que quiso tenerla para acercarse a nosotros, hermanos, ¿verdad? Con ese infinito amor, porque Dios es el único, ¿verdad?, que pudo escoger a su madre, y para darnos ese gozo, para darnos esa alegría, ¿verdad?, escoge a la Santísima Virgen y nos la da también como madre para compartirla, hermana Kareli, para tenerla, ¿verdad?, cerquita. O sea, un Dios más cercano, un Dios completamente de nosotros, nuestro. Claro que sí. Él se hace pequeño, se hace humilde y se encarna para que lo tengamos tan cerca como la tenemos a ella como madre. Hermanitos, no le cambien, en un momento continuamos. En ti se regocija toda la creación, pues por ti ya salve María, siempre Virgen y Madre de Dios. En ti vemos ya nuestra Pues aquí estamos, hermanitos, debatiendo si María es Madre de Dios o Madre nada más de Jesús como hombre. Claro que María es Madre de Dios y María es Madre de Dios, de Jesús
hombre y de Jesús Dios. María es madre de Dios y María es madre nuestra. Hermanos, a veces es difícil, ya decíamos, pues digerir esta verdad y comprenderla. Es difícil creerla, pero se necesita de la gracia del Espíritu Santo. ¿O cómo fue, hermana Carely, que usted le ha hecho para confirmarse en esta fe, en este dogma? ¿Cómo es que usted ha alcanzado pues el convencerse de esta verdad? Pues sinceramente yo no he hecho nada. El Espíritu Santo, y siento que María misma, nuestra madre, fue la que lo hizo. Porque yo tenía muchas dudas, y en esto quiero poner atención a todos, a los papás, para que vigilen el corazón de sus hijos, y a los jóvenes para que vigilen quién está poniendo influencia en su corazón, porque yo tenía amistades protestantes y fue María misma la que evitó que yo me reuniera con ellos, que yo me congregara, y a partir de ahí empecé a sentir el llamado a la vocación religiosa que tenía, pero que no conocía. Y yo sabía por el catecismo que María era madre de Dios y madre nuestra, pero no la hacía viva, no la hacía real, no la hacía mi mamá. Yo decía, sí, María es mamá de Dios, pero no tenía una relación con ella. Ella no se había convertido en mi mamá, hasta que en una prédica la predicadora compartía que para ella María era viva, era real, era presente, y que compartía todo lo que ella hacía en su vida junto con ella. Y entonces ella compartía que cuando uno tiene dificultad para aceptar a María como madre de Dios y como madre suya, es porque no ha tenido una relación sana con su mamá carnal. Entonces, cuidado cuando tenemos una relación difícil, distante, fría, indiferente, no sé, con nuestra mamá de la carne, vamos a fácilmente tener una relación distante, fría, indiferente con María, nuestra madre, y vamos a dudar de todos los dogmas que la iglesia nos da para creer en quién es María. Entonces yo ahí recibí la luz del Espíritu Santo para aceptar, es cierto, María es madre de Jesús y María es madre mía, porque Jesús me la dio en la cruz, me la dejó para mí, es suya, pero también es mía. Y a partir de ahí empecé poco a poco, con dificultad, a acercarme a María y a dejar que ella sea mi madre de toda mi vida y también de mi pasado, de los momentos cuando yo no la reconocí como mi mamá y como la madre de Dios. Así es, yo creo que esta verdad, como bien lo dice hermanita, pues se alcanza con la gracia del Espíritu Santo. Muchos jóvenes que están en el camino pues están investigando, ¿verdad? Ya lo decía hermana Anita, me puse en el internet a mirar videos, prédicas, a leer documentos, ¿verdad? Y eso es muy bueno, muchachos, pero también, y también hermanos en general, ¿verdad? También es bueno hacer oración, hablar con nuestra madre, pedirle al Espíritu Santo que nos infunda esa fe, porque es una gracia. Es una gracia, hace rato comentábamos las hermanas, en realidad esta gracia, ¿verdad? No a todos se nos fue dada, y muchos ya crecimos pues sabiendo esta verdad así como si nada, ¿verdad? Como que respiramos aire y a otros pues no les fue dado por nuestra familia, ¿verdad? No fue heredada esta fe, aunque seamos católicos. Sin embargo, hermanitos, pues esta gracia del Espíritu Santo solo Él la da, como nos lo comenta hermana Carely. Yo no hice nada, y esto es una verdad, honestamente lo dice, yo no hice nada, y sí que lo hace el Espíritu Santo, sí que lo hace nuestro Padre dentro de su voluntad, el que creamos estos dogmas, que son dogmas, lo creamos o no, ¿verdad? Hermana Carely, ¿qué otro fundamento bíblico tiene? ¿Alguna otra cita bíblica para creer que María es Madre de Dios?
Miren, hermanos, si gustan, pásense al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Y vuelve a decir la palabra de Dios con toda verdad el calificativo de María como madre de Jesús, y nos dice, está hablando de la primera comunidad de los cristianos y menciona, todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. María está presente en la súplica de la iglesia iniciante, de la iglesia primitiva, junto con los demás discípulos, junto con los demás creyentes que seguían a Jesús, y la menciona como la madre de Jesús, porque ella es madre de Dios y nunca ha dejado de serlo. Y además, hermanos, en el Evangelio, en Mateo, dice en el capítulo 1 también, que María estaba desposada con José y fue concebido Jesús a través del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo vino, se posó sobre ella y ella concibió a Jesús. Y entonces, como se encarnó dentro de él, ella es madre de Dios, porque lo tuvo con ella y le dio su carne, le dio su materia, le dio lo que ella era, y se convirtió así en la madre de Dios. Así es, María entonces no solo es la madre de Dios solamente, sino, ya decíamos, es madre de Jesús, hombre, ¿verdad? Dice aquí que la doctrina referente a María, ¿verdad?, está totalmente ligada, ya lo decía hermana Ana, y totalmente ligada a la doctrina de Cristo, ¿verdad? Ya lo decía hermana Ana, confundir a María es confundir al mismo Cristo, porque son uno solo. Ya dice muchos de nuestros dichos católicos, hermanos, nada sin Jesús y nada sin María, ¿verdad? Todo con María y todo con Jesús, o sea, son uno solo. Como ya lo comentábamos hace rato, María, nuestra madre, le da todo a Jesús, o sea, su sangre, físicamente le da todo, y así María viene a ser parte de esta maternidad, que por la gracia y obra de Dios nuestro Padre, que así lo permitió. Y entonces al engendrarse Jesús en el vientre de María como Dios, al mismo tiempo da a luz a Dios y al hombre, que es Jesús, Dios y hombre. Entonces María, ¿verdad?, es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué más, hermana Kareli? San Juan, el apóstol amado por Jesús, nos habla también del nacimiento del Señor en su Evangelio, en el capítulo 1, hermanos, y el versículo 13 y 14. Y nos habla del nacimiento del Señor y nos dice cómo fue engendrado. Menciona, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan nos está diciendo que Jesús se encarna no por María, sino que era voluntad del Padre, no por la sangre, sino por el deseo y el querer de Dios de enviarnos a su Hijo, y que Él se hace hombre en el instrumento de María, en su vientre, usando su carne. Y como ya nos compartía hermana Ana, una mamá no puede dejar de ser mamá de todo su hijo. Imagínense que dijéramos que la mamá solo es mamá
de la cara de su hijo, pero no es mamá Porque se parece, del están cuerpo igualitos. de su hijo, porque tiene su nariz, porque tiene el color de sus ojos, pero como tiene los brazos de su papá y los pies de su papá, pues ya de eso ella ya no es mamá. No podemos separar las partes del hijo. Así es. O sea, todo Jesús es hijo de María y por lo tanto, por lógica, ella es madre de Jesús, el hombre, y madre de Dios, el Verbo. Así es, Madre de Dios, el Verbo encarnado. Claro que sí, nuestra Madre Santísima, bellísima, hermanos. Vale la pena defender esta verdad, este dogma, hermanos, que lo ha dado nuestra iglesia, que está llevada por la gracia del Espíritu Santo, y Dios no miente, Dios no se equivoca. Yo creo que desde el año después de Cristo, del año 430 hasta ahora, se ha defendido este dogma de fe. O sea, no es algo que ahorita nos lo estamos inventando y se los estamos aquí pasando al costo, sino que esto ya tiene muchísimo tiempo y esto ya tiene mucho peso. Esto tiene, esta verdad tiene muchísimos años, y ya es en nosotros, problema de nosotros, de verdad, que no lo creamos, que no lo podamos digerir, concebir en nuestra mente. Somos limitados, sin embargo, es una verdad que hay que defender, porque María, hermanos, es Madre de Dios. En un momento regresamos. En ti se regocija toda la creación, pues por ti ya llegó la palabra de Dios. Koinonia Radio Cultural, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Salve María, siempre Virgen y Madre de Dios. En ti Y aquí continuamos, hermanitos, defendiendo a nuestra Madre Santísima, claro que sí, que es Madre de Dios y Madre nuestra, claro que sí. Amén. Este dogma de fe. Y bueno, hermanitos, pues aquí comentábamos, ¿verdad?, que el celo por defender a nuestra Madre Santísima, el mismo Espíritu Santo nos lo da también, hermanos, ya que algunos pues no sabemos ni defendernos a nosotros mismos, menos nuestra fe y menos a nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Aquí nos comentaba hermana Chelita, ella conociendo a nuestra Madre ya de tiempo, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros los católicos muy seguido, hermanitos, que ya la conocemos o tenemos la noción o crecimos, ¿verdad? Pero no tenemos la profunda, la raíz de la fe, la devoción y el celo de defender esta verdad. Entonces, vamos a escuchar, hermana Chelita nos comentaba que su hermano le hizo una pregunta la cual le cirnió, ¿verdad? Así como que la movió a decir, bueno, ¿quién es María? Así es. Pues a mí, en lo personal, yo estaba pues alejada del Señor, yo no conocía al Señor, no tenía un encuentro, pero más sin embargo, gracias a nuestro Padre, pues me puso los medios, me puso el instrumento que fue mi hermano, uno de mis hermanos mayores, que fue un día en la tarde llegó y me preguntó, ¿para ti quién es María? Y yo me quedé pues la mamá de Dios, pero yo no me lo decía porque así escuchaba que decían, Así es. no porque yo realmente lo sintiera en mi corazón. Simple y sencillamente yo pensé que él quería que yo le dijera a él, yo pienso pues que él quería escuchar que le pusiera así florecitas, no sé. ¿Por qué? Porque yo no conocía realmente a María, ni mucho menos sabía que era mi madre y que la podía agarrar como mi madre. A mí la verdad eso fue como un impulso para volver otra vez al camino del Señor, y ahora estoy consciente de que ella me ayudó muchísimo, porque escuchando pues los testimonios de las hermanas, pues yo realmente no tengo un testimonio así, porque supuestamente yo nací siendo católica, pero católica ¿cómo? ¿Católica de nombre o cómo? Pues yo creo que sí, porque no sentí ese celo, ese celo de defender a mi madre y de tomarla como mi verdadera madre. Eso fue lo que a mí me impacta, pues el celo de ver a otras personas que no la tenían como yo tuve el privilegio desde pequeña de tenerla, entre comillas,
pero no sentirla viva, sentirla mi madre. Como sin valorar, pues en realidad Sí. que somos ricos aquí en la Iglesia Católica, hermanos, y no valoramos estas riquezas como ese niño que tiene juguete nuevo, lo agarra un ratito y luego ya se olvida. Lamentablemente sí estamos, hermanos, y es una tristeza, de verdad, lo digo con pena, lo digo por mí, porque poco valoramos. Y bueno, hermana Chelita, usted tiene un fundamento patrístico acerca de nuestros padres, ¿verdad? ¿Qué decían anteriormente de este dogma? Compártanos un poquito para confirmarnos más en este dogma, en esta verdad. Bueno, aquí en lo que nos comenta el documento, que los padres más cercanos a la enseñanza de los apóstoles, como San Ignacio de Antioquía, hablaban de la maternidad divina, de la maternidad divina de María. Orígenes es el primero que nos da noticia de la feliz fórmula, que es Theotokos, así como madre yo ya nos había comentado lo que significa, que es madre de Dios, Theotokos, que encontramos luego en unos autores tan importantes como San Anastasio, San Juan Damasceno y entre muchos otros. También hay una carta muy, muy interesante que me permitieran leerles tantito. Es de San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, que afirma claramente que Dios fue concebido por María. San Ignacio no usa claramente el término de Madre de Dios, pero su enseñanza es clarísima al decir: Dios fue concebido por María. Esto fue pues escrito en el año 106 después de Cristo, lo cual demuestra que la doctrina de la maternidad divina de María estaba ya en las primeras comunidades cristianas. Así es. Mismo lo dice San Ignacio, ¿verdad? Madre de Dios. Así es. Y pues la Virgen María pues es obediente en su palabra, ¿no? Recibió el ángel, recibido de un ángel de la Buena Nueva que iba a tener a Dios, o sea, no iba a tener un nombre, iba a tener a Dios. Claro, dice la Escritura. Así es. En San Ireneo confirma 50 años después de San Ireneo esta enseñanza. La Virgen María tuvo a Dios en su seno. Es pues un testimonio muy esclarecedor. Recordamos, San Ireneo es discípulo de San Policarpio, quien fue discípulo de San Juan. Por tanto, se encuentra empapado de esta Virgen. Se convirtió en madre manteniendo su virginidad, y aunque aún es virgen, que llevaba a un niño en su seno, y la esclava y el trabajo de su sabiduría se convirtió en madre de Dios. Pues podemos ver, hermanos, que estas son bases fundamentales, ¿verdad? Dentro de la historia, como ya les comentábamos, que esto tiene una historia con mucho fundamento y de mucho tiempo, ¿verdad? Nuestros primeros padres, ¿qué decían acerca de este dogma? Ya lo mencionaban así naturalmente, que María concebía a Dios, ¿verdad? Y ahora es algo así como que nuevo, como que como que es madre de Dios, cuando esto tiene un fundamento de mucho tiempo. Y esto nos está comentando hermana Chelita acerca de este dogma. ¿Qué más, hermana Chelita? Así es, cuando por lo tanto se preguntan, ¿es María la madre del hombre o la madre de Dios? Respondemos, tanto madre del hombre, porque era un hombre que estaba en el vientre de María y que salieron de allí. O sea, ¿quién salió de ahí? Pues Dios y hombre. Y madre de Dios, porque Dios estaba en el hombre que ha nacido. Amén. Es Dios y hombre los que estuvieron en el seno de María. No fue nomás uno y ya después fue otro, no. Sí. Los dos juntitos. Y sí creíamos eso algunos, Yo les compartí a las hermanas. Curiosamente, también crecí por la gracia de Dios en la fe. Sin embargo, sí llegué a pensar que Jesús era solo hombre de pequeño y nació así como hombre, pero no como Dios. Y esto, hermanos, pues es algo que hay que decirles a los pequeñitos, a los niños. Hay que enseñarles y hay que confirmar estas verdades que a veces uno como niño tiene verdades a medias y así creces.
y así vas caminando y hermanos, pues no son buenas raíces, ya llegará un aire que nos mueva y va a tumbar el árbol, ¿verdad? No va a tener raíces profundas que necesitamos. También hay en la vida de María, hacer como era la virginidad en sí, que figura, es como un retrato de la que como un espejo se refleja la aparición de la castidad y la forma de la virtud. A partir de esto se puede llevar a su patrón de vida, mostrando, por ejemplo, las reglas claras de la virtud, lo que hay que corregir a efecto y para tener rápido. Lo primero que enciende ardor en el aprendizaje de la grandeza del maestro, que es mayor que la madre de Dios. Y eso nos lo comenta San Ambrosio, hablando de la virginidad de María, en un documento. Y lo que dice hereje, qué fuerte, ¿no? O quien quiera que sea, que niegan que Dios nació de la Virgen, que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, no deben ser llamados Teotocos, es decir, madre de Dios, pero Cristocos, es decir, solo la madre de Cristo, no de Dios. Para nadie, es decir, saca lo interior del tiempo y de este argumento totalmente absurdo. Así es. Y bueno, quien niega el dogma de la maternidad divina está negando la encarnación del Verbo, pues ambos están unidos íntimamente. Hermana Anita, nos comentaba hace un ratito, híjole, esta palabra, ¿verdad? Quien niega este dogma es... Se anatema. Se anatema, qué fuerte. Y sí, es una palabra fuerte que nos hace como un impacto, ¿no? Como decir, bueno, ¿por qué? Porque es como, me están condenando si no lo creo. ¿Qué pasa si no lo puedo creer? Entonces, soy anatema, es decir, soy maldito, ya me condené o ya no paso a ser parte de la familia de Dios, pero esto no es por condena, no es por condena de dureza, de castigo, sino más bien por un bienestar de nuestra propia alma. Así porque eso es lo que al menos a mí sí me impulsa a quererlo reconocer, a querer decir, bueno, si esto es un dogma, alguien que ya lo vivió, que ya lo estudió, por así decirlo, porque esto no viene del estudio, ¿no? Lo estamos, como ya lo vimos hace rato, es algo que el Espíritu Santo te da en el corazón. El amor a María, el amor a Dios, viene de una experiencia. Y si nosotros no experimentamos ese amor materno de nuestra Madre Santísima, empezando por el amor de Dios, si decimos que amamos a Jesús, pues tenemos que amar a su mamá. Yo creo que a nuestro Señor le duele su corazón cuando nosotros pues no la reconocemos, no la amamos. Y por el mismo amor a Dios es que le decimos, también quiero el paquete completo, que es a tu mamá. Así es, a Jesús y a María. Hermana Kareli, ¿qué nos recomienda para seguir fielmente en creencia de este dogma? Pues el arma más poderosa que tenemos, rezar con fe, con poca fe, con ganas o sin ganas, y pedirle a María misma que nos enseñe a creer, ella que es maestra de la fe y ella que siempre nos va a llevar a su Hijo, rezar el rosario, hacer oración y encomendarle nuestras dudas a ella, y meditar en la palabra de Dios, porque en los evangelios está presente María y está presente su nombre como la Madre de Dios. Así es, hermanitos, pues nos despedimos con mucha alegría, con mucho gusto. Que tengan buen inicio de semana. Dios les bendiga, hermanas, gracias. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.